Hola, en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con el Excel para que nos represente gráficas y más o menos tener claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Aquí tenemos una tabla en la que nos representa en una columna el peso, por ejemplo, de fruta que he comprado y en esta columna los euros que he pagado por esa fruta. Yo voy a intentar hacer una gráfica en la que pueda visualizar si hay relación entre una cantidad y otra. Voy a coger, para hacer una gráfica, selecciono la zona que quiero representar, voy a insertar y entonces me aparecen diferentes gráficos de diferentes tipos. Incluso aquí puedo tener gráficos recomendados que te dan una idea de los posibles gráficos que se pueden hacer. En ciencia, si tenemos dos variables y queremos ver cómo cambia una respecto de otra, haremos siempre el gráfico dispersión XY. Porque nos representa, como podéis ver, en un eje nos representa una de las variables y en el eje vertical la otra variable. Fijaros que aquí, por ejemplo, para un señor que esté viendo el gráfico, o señora, que esté viendo el gráfico, no sabe muy bien qué es cada cosa, porque no tenemos título en los ejes. Por eso voy a seleccionar, voy a darle al más y voy a ponerle título a los ejes. Aquí voy a poner kilos de fruta, y aquí voy a poner euros. De esa forma, por ejemplo, este título, esta leyenda, pues me podría incluso hasta sobrar. Si vamos a diseño, por ejemplo, el programa nos ofrece diferentes formatos. Intentar siempre evitar los gráficos que sean demasiado llamativos, como este, porque lo que importa es el gráfico, no importa los efectos que tú le pongas. También puedes cambiarle los colores y poner diferentes tipos de formatos. Aquí lo que me importa es esto, el gráfico, que se vea grande y que se vea claro. También hay otra posibilidad que es la de que los datos que aparecían en la tabla y que ahora en la gráfica no se ven, pues aparezcan, aunque como podéis ver a veces se pueden amontonar. Pero sí que es interesante a veces cuando no sabes si está entre 3,5 o 4, para saber el dato real, pues al ponerte aquí aparece que estamos en 7,2 y en 3,6, es decir, te da el punto concreto. A veces, en lugar de tener la tabla ya hecha, tenemos una segunda opción que es tener la fórmula. Entonces podemos representar esta fórmula. ¿Cómo se representa? Pues para representar una fórmula tenemos que nosotros construir la tabla. Entonces tenemos que hacer una X y una Y. Si yo a la X le llamo, por ejemplo, pues un valor cualquiera, por ejemplo, el -2, la Y, ¿cómo la encontraré? Pues aplicando la fórmula. Y es igual a 2 por este de aquí al cuadrado menos 3. Tiene un valor de 5. Ahora voy a seguir poniendo X. Por ejemplo, ahora voy a poner un 1. Y como yo quiero hacer lo mismo que he hecho con el -2, pero con el 1, lo que puedo hacer es pinchar y arrastrar. Así me va a copiar la fórmula. Ahora podría poner datos aleatoriamente, como 3, 5, 7, 9, perdón, ahí no, 9, y decirle a la fórmula que pinche y arrastre para hacer lo mismo. Otra posibilidad es que en lugar de dar datos aleatoriamente, yo le diga al programa que me ponga un dato y que, por ejemplo, me lo haga de un 1. Esto sería así. A este le pongo un igual y le digo que a este señor le sume 1. Ahora pincho, arrastro y él me lo hace de 1 en 1. Una vez que tengo la tabla, ya puedo insertar, igual que antes, un gráfico. Y aparecería así. Fijaros que la gráfica pues tiene esta forma. Muchas veces es interesante, cuando queremos saber con detenimiento un valor concreto, que queramos, en vez de hacerlo entre -2 y 4, como está ahora las X, hacerlo solo de 2 a 3. Es decir, hacer una especie de zoom para que solo salga la gráfica de 2 a 3. ¿Cómo hago eso? Vamos a más y en ejes me da un desplegable donde pone más opciones. Fíjate que ahora te está diciendo en qué eje estás hablando, si del eje X o del eje Y. Ha seleccionado el eje X, con lo cual yo pincho doble clic sobre él
para que me asegure que es el eje X y ahora, pincho y fijaos lo que aparece. Aparece mínimo y máximo. Yo quería hacer un zoom entre 3 y 4, por eso, o entre 2 y 3, perdón. Yo cojo aquí el mínimo 2 y que aquí me ponga el mínimo 3. Y veis cómo cambia el gráfico, que ahora ha hecho un zoom entre 2 y 3. También se puede hacer lo mismo con la Y. Si yo pincho aquí, selecciono este eje Y, entonces automáticamente, y si no con el más y el desplegable, me deja poner mínimos y máximos. Yo puedo, por ejemplo, poner desde el número 4 hasta el número 16. Y entonces me hará un zoom de esa zona. Otra opción que tenemos es que en lugar de una tabla o una fórmula me digan un enunciado. Es decir, me den la relación que hay entre dos cosas. Por ejemplo, representa gráficamente el perímetro de un cuadrado en función de su lado. Bueno, pues todo el mundo sabe que un cuadrado tiene 4 lados, que son iguales. Que el perímetro es la suma de todos los lados. Con lo cual, la fórmula del perímetro es igual a 4x. Sabiendo que el perímetro es igual a 4x, para poder hacer la gráfica es como el paso anterior. Tengo ya la fórmula, con lo cual pongo la x, pongo la p, y en este caso pues doy valores a la x, por ejemplo, 1, 2, 3, o como he hecho antes, aquí le digo que me sume 1, lo eliminamos, y que ahora haga copia y pegar. Ahora, ¿el perímetro cómo era? El perímetro es 4 por la x. Ahora pincho y arrastro y me copia toda la fórmula. Ahora lo que hago es insertar, igual que antes, esto, este aquí, y ya tendría el gráfico. Fijaos, algo muy interesante, y es que si yo cambio aquí una cosa, voy a ponerle un 12, automáticamente él lo recorrige. Tener cuidado, porque fijaos que yo he puesto un 12 y automáticamente él me ha puesto 13, 14, 15 porque es lo que tenía en la fórmula. Y entonces fijaros cómo en la gráfica se pueden ver dos zonas, la zona de los puntos de los 4 primeros y la zona de los últimos. ¿Qué ocurre cuando tenemos tres columnas? Por ejemplo, X, Y y Z. Bueno, podemos hacer una gráfica de estas dos. Puedo hacer una gráfica de estas dos, puedo hacer una gráfica de estas tres, pero ¿cómo hacemos una gráfica, por ejemplo, para la X y para la Z, teniendo la Y entre medias? Bueno, se puede intentar mantener pulsado el control y conseguir seleccionar esto dos veces, pero la forma más fácil de hacer una gráfica es construirme mi tabla que quiero representar en otra zona del Excel. Por ejemplo, quiero hacer la X y la Z una gráfica con ellas dos, pero con ellas dos, con la Y no. Mucha gente lo que hace es copiar la X, viene aquí, control C, control V, coge la Z, control C, viene aquí, control V, y ahora piensa que ya puede hacer la gráfica. Viene aquí y ya tiene la gráfica. Pero esto tiene un problema, y es que la copia que tú has hecho es una fotocopia, realmente. Has copiado de aquí hasta allí. Si aquí cambiase algo, por ejemplo, aquí cambiase y pusiera un 12, como puedes ver, tu gráfica no se entera. Por lo tanto, esto no nos sirve, porque cualquier cambio que apareciese en los datos originales, yo no lo vería. Lo que voy a hacer yo siempre cuando quiero hacer ese tipo de gráficas es una copia interactiva. Es decir, voy a copiarme eso, pero teniendo en cuenta que si aquí cambia, también cambia en mi tabla interactiva. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente me voy al primer elemento y le digo que me copie este. Aquí podría hacer lo mismo, cópiame este, o podría simplemente arrastrar porque voy a hacer siempre lo mismo. En la Z haría lo mismo, cópiame este de aquí. Ahora arrastro y ya tengo mi copia interactiva.
Ya puedo coger, seleccionar y hacerme la gráfica. Una gráfica que es interactiva, porque si yo ahora aquí cambio algo, automáticamente mi gráfica vuelve al principio. Y cualquier cambio que ocurra aquí se va a poder ver aquí.